Bueno, continuamos con la programación. Estamos con el panel de negociación. Seguimos con lo que veníamos hablando. Esta nueva metodología que no interrumpimos y seguimos porque la verdad que está interesantísimo todo lo que nos cuenta y todo lo que nos ilustra Ezequiel. Ezequiel Cini, ¿no? Nuestro especialista en PNL. Ezequiel, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, buenas tardes, Mario. ¿Cómo ¿Cómo te va, estás? Eze? ¿Qué decís? Bien, encantado de estar nuevamente en el panel de negociación. Así que bueno, va a ser un placer compartir ya nuestro tercer encuentro sobre negociación y programación neurolingüística. Espectacular, espectacular y gustó. La verdad que bien la metodología, este tema de los 3 días y bueno, adelante. Eh, Contanos si querés, vamos repasando, ¿te parece? Más o menos Sí, conceptos que claro, no hemos visto. venimos con esta metodología a hacer un repaso y a cada repaso le vamos a sumar algo más y profundizamos un poco, así aquellos que ya estuvieron también se llevan algo diferente. Genial. Y desde el primer día les veníamos contando que la PNL postula que cada uno de nosotros tiene un modelo mental diferente. Y esto lo fundamenta en uno de sus postulados que dice que el mapa no es el territorio. Es decir, lo que nosotros percibimos no necesariamente es lo que está pasando fuera de nuestro modelo mental. Entonces, a partir de aquí ya podemos decir, bueno, es un gran indicio para tener en cuenta, necesito calibrar qué es lo que está percibiendo el otro de mi mensaje. Y para poder facilitar, decimos, este encuentro con el otro, la generación de rapport, necesitamos poder tener esta calibración, esta percepción del otro, ¿no? Es decir, salirme de mí mismo y de mi modelo comunicacional para entrar al modelo del otro. Hay algo que escuchamos muy comúnmente en organizaciones, por ejemplo, y que dice esta regla de oro, que dice que vamos a tratar a los demás o nos vamos a comunicar con los demás en la forma en que a nosotros nos gustaría o ser tratados o nos gustaría que se comunicaran con nosotros. Ujú. Y acá lo que pasa es que de esa forma vamos a hablar yo con Ezequiel y vos con Mario solamente. Entonces, lo que postulábamos, y esto que hablamos mucho ayer, es de ampliar los modelos mentales para poder llegar a más interlocutores. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Las personas inconscientemente, aquello a lo cual no les es conocido, les es diferente, en muchos casos lo van a rechazar. Entonces ahí es donde, a lo que veíamos ayer, quizá no es el mensaje que yo estoy enviando como negociador, sino la manera en la que lo estoy transmitiendo. Entonces vamos a decir que dejamos a un costado esta regla de oro y vamos a buscar calibrar, indagar, conocer cuál es el modelo comunicacional del otro. Y para esto decíamos que vamos a encontrarnos con 3 tipos de negociadores diferentes. Dijimos negociador visual, negociador auditivo y negociador kinestésico. Decíamos que cada uno tiene postura corporal diferente y que como el 93% de la comunicación es no verbal, acá ya tenemos un tip, un dato, una forma de accionar muy sencilla, que es reflejar la postura corporal del negociador, acompañar, tomar la misma respiración, es decir, el momento en el cual va inspirando, y es esto que decimos, que el otro lo que percibe como conocido. Ahí inconscientemente el otro me va a percibir a mí, con este 93% como alguien conocido. Hasta aquí estamos entonces, decime Mario si querés agregar algo o No, hacer preguntas y hasta acá estamos fenómenos. Si yo tuviera que hacer los deberes, digamos, como veníamos, arrancaste con el tema de los sistemas representacionales y después fuiste a la forma en que se decidía, ¿no? Por ahí veníamos. La forma, primero, exacto, cómo hacíamos rapport con la otra persona, este tema que vos bien decís, no siempre este tema de hablarle al otro como quiero que me hable a mí, sino entender de qué manera el otro se siente mejor, digamos, en qué forma se siente mejor que le hable, ¿no? Para llegarle de alguna forma. De esto se trata, ¿no? Hasta ahí estamos bien. exacto.
Bien, Hasta ahí perfecto. Vimos con el cuerpo y agregamos algo más. Dijimos que cada negociador visual, auditivo y kinestésico, tiene familias de palabras de su sistema. Exactamente. Y ahora agregamos algo que es muy importante también, que el negociador, más allá del sistema representacional predominante, va a traer palabras específicas de su modelo mental, estas palabras que se llaman como quizá una jerga. Y es importante que nosotros utilicemos esas mismas palabras. Eso también nos va a facilitar el mantener el rapport. Y si tenemos alguna duda, podemos preguntar. Cuando decís esto, ¿a qué te referís específicamente? Pero es importante porque muchas veces nosotros, al parafrasear, cambiamos la palabra y la adaptamos a nuestro modelo mental. Y eso puede generar o una confusión, porque la palabra de uno no es lo mismo en el modelo mental del otro, o ese corte en el rapport que venía fluyendo con la otra persona. Entonces, tomamos las palabras del otro negociador y si hay alguna duda con el significado en relación al contexto, voy a preguntar. Y la pregunta es, cuando decís esto específicamente, ¿a qué te referís? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Eso y entonces yo ya puedo seguir con la misma palabra y tengo la certeza que los dos tenemos el mismo entendimiento. Entendimos lo mismo de lo que se dijo, digamos. Exacto. Podemos decir ahí es muy importante no suponer. Bien. Entonces, cualquier duda con esa palabra. El sentido profundo de las palabras, digamos. Exacto. Entonces, esa pregunta, específicamente a qué te referís. Y ya ahí, digamos, puedo cortar las suposiciones y me voy a mantener en el rapport y a evitar alguna confusión. Dijimos entonces que es importante también utilizar metáforas. Por un lado, para escuchar. Las metáforas las utilizamos naturalmente. ¿No? Esto que decíamos ayer, los ejemplos que dábamos de tenemos piel o no, el dinero contante y sonante, ¿no? Y cuesta abajo, cuesta arriba, ¿no? Cotidianamente al hablar utilizamos metáforas. Cuando un negociador nos expresa una metáfora, primero nos está diciendo qué sistema representacional predominante tiene. Y segundo, nos está diciendo mucho de su modelo mental con esta metáfora. Al mismo tiempo, cuando yo quiero llegar, porque las metáforas nos expresan, es un diálogo con el inconsciente. Entonces, si yo quiero llegar directo al inconsciente del negociador, lo que voy a utilizar es una metáfora en el sistema representacional predominante del negociador y que apunte a transmitir una idea que yo quiero que llegue. A ver si por ahí completamos con esto. Sé que vos también sos cinéfilo. Y en la película de Rocky, creo que en la 5, él da todo un discurso y cuando da un discurso y se refiere a la vida, lo da, siempre dice la vida te pega muy fuerte y vos tenés que levantarte. O sea, el tipo lleva todo su discurso a lo que es su vida, digamos, ¿no? Que es el ring y las piñas, básicamente. Claro, exacto. Ahí por eso decimos, las metáforas vienen del modelo mental, me hablan del modelo mental de la persona y de su sistema representacional. Claro. Excelente ejemplo. Y entonces ahí nos estaba diciendo muchísimo Rocky de estos dos aspectos que hablábamos. Entonces, si yo quisiera transmitir una metáfora, en este caso a Rocky, bueno, ya sé qué sistema representacional iría, porque si pega fuerte, bueno, estamos hablando de algo muy kinestésico, ¿no? Bueno. Y entonces también me serviría utilizar una metáfora o del boxeo o del deporte, podría ser. Y entonces llegaría directo, estaría hablando en ese mismo lenguaje. Y luego vimos ayer los estilos de elección, que eran también otro aspecto que la PNL analiza de nuestro modelo mental, y vimos que hay personas que son más orientadas hacia sí mismos o hacia los demás, personas que son más generales o específicas al hablar, personas que tienen un marco de referencia interno y personas que su marco de referencia está puesto en el exterior. Y también vimos personas que había orientadas a objetivos y otras que son alejadas de problemas. Entonces acá lo que vemos es básicamente el estilo de elección me permite a mí adaptar un mismo mensaje a lo que la persona elige, decide y motiva.
Y además, sabiendo que las personas deciden a través de sus creencias, porque los estilos de elección están atados a creencias. Ayer dimos el ejemplo de que una persona que es orientada hacia sí misma, su creencia es: si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Entonces, si yo quiero transmitir el beneficio de tomar determinada posición en una negociación, voy a hablar del beneficio que le va a dar a sí mismo tomar esa posición. Y entonces estamos diciendo desde la PNL que estoy acompasando esa creencia y que esa creencia es la que va a decidir. Entonces estamos trabajando en un nivel inconsciente muy profundo de persuasión. Bien, buenísimo, buenísimo. Qué importante, ¿no? Lo que vos decís, porque encarar a alguien con algún proyecto o con alguna idea, y el tipo es de pensar en sí mismo, y le encarás algo desde el otro lado, de todo lo que le puede aportar a los demás, y por ahí ya estás errando de movida, digamos, ¿no? Claro, exacto. Y es el mismo proyecto. Si yo lo cambio y digo, bueno, no, esto te va a aportar tal y beneficio, Totalmente. la persona dice: excelente, me cierra. Claro. Porque internamente está diciendo, bueno, ¿y esto a mí en qué me beneficia? Claro. ¿Hacia dónde me lleva? Claro, claro. Si Entonces no va a cerrar. Le quiero vender un auto, no le hablo del medio ambiente, digamos. Le hablo de todo lo que le va a pasar a él con ese auto. Y inversamente una persona que desde otro modelo, bueno, este auto aporta al medio ambiente, bueno, en fin. Otro No, discurso. incluso, Mario, si por ejemplo fuese un auto que específicamente por el tema de la emisión de gases es amigable con el medio ambiente, podemos decirle: vas a ser mejor visto por este auto, tener este auto va a mejorar tu imagen, Claro, porque vas a ser percibido como una persona que cuida el medio ambiente. claro. Entonces estoy trasladando el beneficio Buenísimo, claro. Buenísimo. a un beneficio propio, exacto. Entonces, fíjate, tan importante, nosotros vamos cambiando en negociación, en ventas, en oratoria, pero estamos hablando de persuasión. Claro, claro. Entonces, es importante porque muchas veces, tengo que desarrollar más ideas y tengo que adaptarme. No, el mensaje, el contenido hacia lo que voy a adaptar es cómo se lo voy a transmitir a cada interlocutor. Entonces, decimos que conocer el estilo de elección me va a hacer conocer las creencias de la persona y a partir de ahí influenciar en esa decisión. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No, hasta acá vamos fenómeno, vamos con conceptos que habías explicado y están quedando más claros. Buenísimo. Bien, vamos a avanzar entonces con un tema que algo hemos tocado, que es el lenguaje no verbal en la negociación. Bien. Lo hemos visto en relación al rapport y dijimos que para sostener esta confianza, esta comunicación y sobre todo que las personas, mi negociador sienta que es escuchado, es mirado, es comprendido, hay determinadas acciones en lo que hacen al lenguaje no verbal. Dijimos que el negociador visual necesita ser mirado. Es importante mantener el contacto visual. Es decir, si yo me voy a distraer con algún elemento, bueno, eso va a ser visto como una falta de respeto por el negociador visual, o si no lo estoy mirando. Entonces, atentos ahí, porque cambia mucho con el negociador auditivo. El negociador auditivo no necesita ser mirado para sentirse que es escuchado. Yo con tener mi mano en la barbilla y cada tanto hacer algunos gestos que estoy asintiendo porque estoy prestando atención, ajá, unos ruidos, sí, qué interesante. Entonces, desde lo lingüístico y lo gestual, ya la persona se va sintiendo que es escuchada. Yo a un negociador visual podría, no es que hay que hacerlo, ¿no? Pero podría no estar escuchando, pensando en otra cosa, pero si estoy mirando, el negociador visual va a sentirse escuchado. Claro, claro. ¿Sí? Por eso siempre decimos la importancia del lenguaje no verbal, este 93%. ¿Qué pasa con el negociador kinestésico? Necesita una cercanía. Sí, va a depender del contexto y la situación, quizá un apretón de manos, hacer más hincapié al ser una persona kinestésica, podemos reforzarlo con
la palma en el hombro, mayor cercanía al estar sentados. Recordemos acá la diferencia en las proxemias. Visual, que es la cercanía entre las personas, lo que llama la distancia óptima. El visual es amplia porque necesita tener la visión, el auditivo un poco más cercana, intermedia, y el kinestésico más cercana. Entonces, acá ya abrimos lo que es el lenguaje no verbal en relación a la negociación. Mantener esto me va a permitir sostener ese rapport, esa burbuja, esa fluidez en la comunicación. Luego va a aparecer otro tema que es muy importante, que tiene que ver con las emociones y cómo pueden influir al momento de la negociación. Ahí te voy a parar antes que arranques con las emociones. Me quedé pensando, Sí. qué importante todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque vos acabas de tirar 93% es lenguaje no verbal, digamos, ¿no? Sí. Bueno, qué fabuloso, ¿no? Porque si vos no tenés este dato, no lo considerás, vos por ahí te elaborás todo un discurso que para vos te cierra fenómeno. No puede ser que el otro no te lo entienda, digamos, cuando se lo digas, porque tiene una lógica bárbara, porque vos te mataste por escribirlo o pensar, diagramar un discurso determinado, y resulta que después es un blef porque tu postura corporal no es la adecuada, porque lo hiciste el discurso pensándote a vos, digamos que te lo haces a vos mismo, y vos tenés un sistema totalmente distinto, un modelo mental y un sistema representacional totalmente distinto al que está delante tuyo, y cómo se frustra algo que a vos te parecería impecable, a priori, ¿no? Claro. Sí, sí. Esto es algo que pasa en las organizaciones, por ejemplo. Organizaciones que preparan productos o servicios basándose en lo que les piensan que puede querer el público, los consumidores. Y esto tiene un nombre, se llama la miopía del marketing. Es decir, cuando yo preparo algo basado en, diríamos de PNL, de mi marco interno, y no lo chequé en el exterior, no hice un estudio de mercado. Acá diríamos, no, con un interlocutor no calibré. En algunos casos podemos indagar antes. Si yo tengo un mail, establecí alguna conversación o tengo información, bueno, ya puedo tener datos previos para ir preparando esa comunicación. Por eso es importante siempre tener estos conceptos del calibrado, qué es lo que voy percibiendo, indagar, preguntar si tengo alguna duda, y la flexibilidad para ir adaptándome según el modelo mental del negociador. Genial, genial. Avancemos entonces con las emociones, que te interrumpí. Avanzamos. Que es un temazo. Y sí, es un tema muy largo y profundo. No vamos a entrar en las emociones específicas, simplemente vamos a entrar en un concepto de la PNL que va a ser vital para una negociación, que es el concepto de estar asociado o estar disociado de las emociones. Y es importante porque acá no hace falta saber en qué emoción está. Hay muchas denominaciones y diferentes de las emociones. Acá simplemente vamos a compartir el concepto de estar asociado o estar disociado. ¿Y qué puede pasar, Mario, si una persona, un negociador, está muy asociado a una emoción al momento de llevar adelante una negociación? Primero, puede estar fuera de foco de la negociación, porque está demasiado asociado con algún aspecto que por ahí no sea central en la negociación. Se me ocurre primero, ¿no? Se me puede desenfocar, ir a otro lado, me puede abrir una caja de Pandora de recuerdos en relación a esa emoción y a la situación, y eso me puede jugar en contra. Totalmente. Entonces, desde ese lugar, algo que se sugiere es, además de todo esto que hablamos del rapport y los estilos de elección, al momento, por ejemplo, de sentarnos, evitaremos, ahora lo vamos a decir en positivo, no sentarnos enfrentados. ¿Sí? Esto que se llama la negociación cara a cara. Y buscar la negociación lateral. Bien. ¿Sí? Esto a nivel inconsciente lo que va a estimular es la colaboración. Lo que se dice es, desde la teoría del lenguaje no verbal, que cuando estamos enfrentados se puede generar una asimetría. ¿Una? Una asimetría. Asimetría.
¿sí? Entre las partes. Y además está esto de estoy frente al otro, hay una confrontación. Ahora, si yo estoy en ubicación lateral, eso lo que va a hacer a nivel inconsciente es estimular la colaboración. Por un lado, tiene varios impactos. Es decir, cómo estemos ubicados no va a ser inocente al resultado de esa negociación. Entonces, la primera sugerencia es estar en forma lateral. Eso nos va a estimular la colaboración, por un lado. A ver si entendí. Sí. Sentarte al lado, ni más ni menos. Sentarte al lado, sí. Bien. A veces puede ser no al lado, podemos armar como algo así como un ángulo de 90 grados aproximadamente. Bien. Y esto además lo que va a hacer es abrir la negociación, invitar a otros a que se sumen. ¿Sí? La metáfora es cuando estamos en una fiesta y estamos charlando de dos en una reunión y nos sentamos lateralmente o en un ángulo un poco más abierto, pero estamos invitando y abriendo el espacio también a que se sumen otros, lo cual también es importante para una negociación, ¿no? Tener espacio abierto a que se sumen otros. Y salimos de este espacio de confrontación, que aparece en un espacio inconsciente. Entonces, la recomendación es sentarnos al lado, abrir un poco más el ángulo. Es importante entonces, bueno, ¿cómo voy a preparar el espacio? A veces es mío, a veces no, pero puedo llegar un tiempo antes y ubicar en forma diferente o solicitar, incluso en el momento. Y si nos sentamos de esta forma, ¿cuál es el impacto? Recién te decía, en las emociones y en esto que nos dice la PNL de que podemos estar asociados o disociados de las emociones. Y tiene que ver en que cuando estamos sentados en esto de la negociación lado a lado, yo puedo proponer a mi negociador que imagine, que proyecte, ¿sí? en esa pared, y además eso facilita, al estar más visuales, no tener algo delante mío, ampliar el horizonte, a que la persona tenga menos posibilidades de irse a su sistema kinestésico. Es decir, menos posibilidades de asociarse a las emociones o sensaciones. Entonces hay menos posibilidades de que reviva situaciones pasadas que estén relacionadas con la negociación. Eso me permite mantenerme más neutral. ¿Hasta ahí cómo vamos? Vamos bárbaro. Hasta ahí vamos bárbaro. Vamos bárbaro. Bueno, entonces, Pero además, redondeando. perdóname, Sí. además rompemos Sí. mitos, digamos, ¿no? Porque todas estas cuestiones, desde un punto de vista, ¿qué te diré? Antiguo o conservador, vos ibas a negociar con alguien, es cara a cara y de frente, mesa en el medio. Y es más, si lo recibís de local, vos te pones en la cabecera de la mesa, digamos. Este es el concepto y cómo le Claro. está cerrando de movida, digamos, ¿no? Excelente. Bueno, esto que vos decís, lo de la cabecera, o cuando iban muchas personas en su oficina tenían un sillón mucho más grande y te dejaban un banquito más o menos, Claro, y el claro. escritorio. Algunos tenían hasta diferencia en la altura. Todo esto para generar una simetría en la negociación. Claro. Entonces, ahora, si yo lo que quiero es generar rapport, y quiero abrir un espacio colaborativo, necesito hacer esto, ¿no? De la negociación lado a lado. Y además me va a facilitar esto que te decía, que las personas estén menos emocionales al momento de negociar. Bien, ¿Sí? bien. Bien. Y seguimos entonces con el lenguaje no verbal aplicado a la negociación. Algo que es importante es poder nosotros calibrar, reconocer qué está pasando en la mente de nuestro negociador. ¿Qué está pasando? El calibrado, siempre decimos, no es algo exactamente preciso. Yo tomo diferentes indicadores, tomo una acción y también puedo preguntar. Y la PNL lo que nos propone, basado en las neurociencias, es que si yo puedo calibrar lo que llamamos los accesos oculares, es decir, cómo el negociador está moviendo sus ojos al momento de pensar, me va a decir este movimiento ocular que es aproximadamente,
qué es lo que está pensando, ¿no? En relaciones del contenido específico, pero sí me va a dar bastantes indicios de por dónde está ese proceso de pensamiento. Bien, eso mirándole los accesos oculares, digamos. Exacto. Nosotros, yo por ejemplo, ahora te puedo hacer una pregunta y Sí, yo voy a ver cómo vos estás moviendo los ojos y yo puedo tener un indicio de qué es donde estás pensando. Es decir, bien. qué específicamente, la precisión exacta no, pero si no estaría leyendo la mente. Claro. Pero sí puedo comprender cuál es tu proceso mental, por dónde estás yendo en relación a los sistemas representacionales. Es decir, si vos vas a estar en ese proceso, en el sistema visual, en el sistema auditivo o en el sistema kinestésico. Ujú. Bien, 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 bien. A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, si vos me haces una pregunta a mí Ujú. y yo llevo mis ojos hacia arriba y a la derecha buscando esa información, arriba a la derecha quiere decir que yo estoy en el sistema visual y lo que estoy haciendo es creando una imagen. Fabuloso. Si si la misma pregunta yo estuviese yendo hacia arriba a la izquierda, yo estaría recordando una imagen. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que si vos me preguntás, Ezequiel, ¿qué hiciste ayer? Y yo voy arriba hacia la derecha, bueno, yo voy a estar creando una imagen, no voy a estar recordando una imagen. Es probable que me la estés Entonces, inventando, digamos. estoy creando, es probable, no hay un 100% de certeza, porque también hay un recorrido, ahora vamos a ver eso cuando avancemos con el resto de los sistemas, hay un recorrido en ese proceso mental, no es directamente, no es lineal, que vos me haces la pregunta y yo voy al visual. Puede haber otro camino, pero me da un indicio eso. Déjame que te Ah, agregue sí, algo más, porque todos estos temas vos me los enseñaste a mí, digamos. sí, Y básicamente, para hacer un paralelismo, hay una serie que es Light to Me, y precisamente el tema es saberlo, que todas estas son todos indicios. Por ahí lo que la serie peca un poco de tomar esto como si fuera matemático. El tipo se rasca la nariz, o al costado, entonces está mintiendo. No es así, claro. no es matemático, no es, pero son todos indicios. Y doy fe que hacíamos los ejercicios con ustedes y era fabuloso porque daban resultados. O sea, si un tipo mira para la izquierda, bueno, se está acordando. Si mira para la derecha, lo está creando. Pero es fabuloso porque le haces hacer una historia, lo haces mirar y verdaderamente después de la historia te diste cuenta qué parte te inventa y qué parte te está contando por dónde lleva los ojos. Es fabuloso. Te interrumpí Es porque me parece así, que... claro, es así como decís, podemos decir que en un pequeño porcentaje de la población estos accesos oculares están invertidos, es Ujú. decir, es un pequeño porcentaje, pero también como vos decías, yo con una simple pregunta calibro. Entonces, yo te hago una pregunta que no está relacionada con el tema. Che, ¿esto qué desayunaste hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿A dónde fuiste tus últimas vacaciones? Y entonces ya ahí calibro. Si vos te hago esa pregunta y fuiste arriba a la izquierda, ya sé que te fuiste una imagen recordada. Bien. Entonces, si después frente a una pregunta así precisa en el tema en el que estoy interesado, tu visual es creado, bueno, eso ya puede llamar la atención. Como vos decís, no es directamente, Mario me está mintiendo, pero es un indicio. Claro. En ese sentido, tomamos muchos indicios y no interpretamos directamente, por ejemplo, esto que vos decías, si estoy con los brazos cruzados o si me toco la nariz, me rasco la nariz, no quiere decir tampoco que esté o cerrado o que esté mintiendo. Sí, lo que reflejan los accesos oculares es el proceso de pensamiento, es decir, cuál es el recorrido que estoy haciendo. Seguimos entonces porque hay más movimientos Sí, sí. y queremos que hoy se lleven esta idea general de cómo leer los accesos oculares. Cuando yo dijimos, entonces, línea superior, yo miro hacia arriba a la derecha, estoy creando una imagen. Si yo estoy mirando, giro, mis ojos están hacia arriba a la izquierda, estoy recordando. Y decimos entonces que en una línea media estoy en el sistema representacional auditivo. Y si estoy en la línea media hacia la derecha, voy a estar creando sonidos, ¿sí? Creando
alguna música, puede ser creando una voz nueva, ¿sí? Un tono de voz. Ahora, si yo estoy hacia la izquierda en la línea media, estoy en auditivo recordando una canción, recordando la voz de una persona, recordando un sonido. Entonces, línea media, estoy en el sistema representacional auditivo. Perfecto. Mientras les vamos diciendo que dijimos que todas las personas tenemos los tres sistemas, utilizamos los tres, uno con mucha predominancia. Y los accesos oculares también los usamos los tres. Ahora, y ahí también va a aparecer mayor predominancia. Dijiste que si me llevo los ojos al lado izquierdo, digamos, y a altura media, estoy recordando un sonido, ¿no es cierto? Estoy recordando un sonido, ¿Qué exacto. pasa si me lo llevo a la media altura, digamos, altura media, pero hacia la derecha? Ahí estás creando. Creando un sonido. Estás creando, sí, creando un sonido, creando, puede ser una canción, o alguna creando un texto. Sí, estás creando desde lo auditivo. Bien. El silbido de un perro, por ejemplo. Entonces me lo tenés que imaginar, iría con mis ojos a la derecha, por ejemplo. Hay una clásica, imagínate a un perro hablando. Claro, claro. Y ahí te vas directo en línea media. Sí. ¿Cómo? Y es automático, digo, lo vas a buscar ahí. No. Claro, ahí por ejemplo, en esa pregunta pasa mucho que la gente hace visual creado, los que son más visuales, en mi caso, primero tenemos que ver el perro. Entonces veo el perro y después bajo hacia la línea media, auditivo creado, y ahí a ese mismo perro que yo lo visualicé, o quizás recuerdo un perro, mi perro de la infancia o mi perro. Recuerdo el perro y lo llevo después al auditivo creado. Por eso decimos, hay un recorrido, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir qué ruido hacen las puertas de tu casa. Y entonces quizá vos tengas que primero recordar la imagen de tu casa y las puertas, entonces te vas a un visual recordado y después bajás a un auditivo recordado. Bueno, acá me estaban preguntando eso. Una de las preguntas me dice, no puede ser algo, no puede ser algo asociado a algo más que creando. Bueno, es esto, ¿no? Vos estás asociando un perro que ya conoces. Claro, exacto. Ahí yo recuerdo, entonces me voy a un perro, iría a visual recordado, que es arriba a la izquierda, y luego si le pongo una voz, por ejemplo, entonces sí, ahí iría a un auditivo creado. Bien, bien. ¿Sí? Por eso ahí vamos viendo que nos va a reflejar en los accesos oculares ese proceso de pensamiento. ¿Tenemos alguna pregunta más o avanzamos? No, avancemos. Vamos a hacer así, la medida, en vez de hacer como hacemos en los paneles, que te preguntamos en el final, si aparece alguna pregunta o algo así, la veo, te la paso. Dale, perfecto. Y vamos entonces, ya hablamos del sistema visual, que es hacia arriba, hablamos del sistema representacional auditivo, que lo encontramos en la línea media, y ahora vamos a hablar, nos falta el sistema representacional kinestésico, que lo encontramos hacia abajo. Quiere decir cuando miramos hacia abajo, claramente, ¿sí? Cuando yo estoy mirando hacia abajo... Segundito, esto parece televisión, sí, verdad, pero espera. Porque hay gente del otro panel que está queriendo entrar, que es el panel que sigue. Sí, discúlpame, Ezequiel. No, por favor, no hay problema. Decía entonces que vamos a ver el sistema representacional kinestésico reflejado en los accesos oculares. Cuando miramos hacia abajo a la derecha, estamos conectados con sensaciones y emociones. Bien. Y cuando miramos hacia abajo a la izquierda, estamos en diálogo interno, es decir, hablando con nosotros mismos. Entonces, fíjate qué interesante, a través de los accesos oculares, yo puedo leer cuál es el proceso de pensamiento que está teniendo el negociador. Bien. Y cuando les decía antes, por ejemplo, en relación a las emociones, entonces podemos decir, atentos, porque si el negociador se me va abajo a la derecha, con la mirada, y va a empezar a tomar la corporalidad kinestésica, los hombros hacia adelante, la cabeza hacia abajo, se está metiendo y asociando la emoción, y eso nos puede limitar y perjudicar la negociación. Bien, bien.
Perdón, con el grupo coordinadores, Enzo Pableta está queriendo entrar ese coordinador del próximo panel, pero tiene la otra dirección, así que contestá en el grupo coordinadores. Perdóname si quieres, seguimos. Por favor, no hay problema. ¿Y estamos bien con el tiempo, Mario? Sí, venimos bien con el tiempo, unos todavía ponerle 5 o 6 minutos más tenemos. Perfecto. Bien, entonces, esto que te decía, fíjate qué importante poder nosotros calibrar simplemente mirando la postura corporal y los accesos oculares, cómo está haciendo el proceso de pensamiento, cómo hacia dónde está yendo la mente de nuestro negociador. Entonces, les decía, por un lado, atentos a eso. Si vemos que se va hacia la mirada y el cuerpo hacia adelante y hacia abajo a la derecha, se está asociando a la emoción. Entonces, ahí yo lo que puedo hacer es modificar, si yo estuve en rapport, modificar mi postura corporal, ponernos más visuales, si se puede generar según el contexto, la situación, podemos pararnos, podemos decirle a nuestro negociador, bueno, recordás que yo te propuse que estamos mirando hacia adelante, llevarlo hacia algo más visual, con una palabra visual, hacer algún gesto hacia adelante y arriba, ¿sí? Todo lo que... Lugar. ¿Cómo? Correrlo del lugar, digamos, sacarlo de ese momento. Exacto, lo que estoy haciendo es interrumpir ese patrón que se estaba yendo a lo kinestésico, que no sabemos en dónde puede terminar, ¿no? Porque quizá comienza a revivir situaciones y emociones pasadas y eso me va a jugar en contra. Entonces, estemos atentos a eso. Y también esto que decíamos, este indicio que nos va a decir si está creando o recordando aquello que nosotros le preguntamos. Entonces, fíjate cuán importante tener esta certeza, este indicador, digamos, no certeza, indicador para chequear de hacia dónde está yendo mi negociador. Si cuando le pregunté algo en relación a un recuerdo lo está creando, bueno, ya me está dando un indicio de qué es lo que puede estar pasando. Claro. Y lo último que les quería dejar como también un tip o recomendación, algo que también me preguntan mucho es en relación al tono de voz y en relación a las personas que hablan muy alto o qué pasa cuando se enoja el negociador. Y en el tono de voz aparecen las emociones. Cuando una persona empieza a subir el tono de voz, ahí ya podemos calibrar una perturbación emocional. Y eso nos puede interrumpir o modificar la negociación en el curso que venía. Ahí la sugerencia desde la PNL es subir al tono de voz exactamente al mismo tono en el que está el negociador y bajarlo. Muchas personas hacen lo opuesto. Y bajarlo. Claro, pero para bajarlo, esto es lo que se llama liderar. Esto es algo que las personas hacemos naturalmente, lo tenemos como una competencia inconsciente. Lo que proponemos entonces es, muchos hacen esto que te decía, lo opuesto, empiezan a bajar el tono. Bueno, no se enoje, tranquilicémonos, y eso es lo peor que se puede hacer. Bien. Al contrario, es lo que más enoja y carga ese estado emocional. Entonces, lo que decimos es, subo el tono de voz al nivel del negociador y luego lo empiezo a bajar. Eso desde la PNL se llama liderar. Entonces vamos a liderar el estado del otro. Bien. Acá me cuentan que antes de cerrar nos quedan 2 minutos. 2 minutos. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Bueno, entonces en estos 2 minutos, recordemos, 93% es el lenguaje no verbal. Entonces, busquemos calibrar lo más rápido posible qué tipo de negociador tengo, si es auditivo, visual o kinestésico. Regular mi distancia óptima para no invadir y para mantener la comodidad y la distancia personal de mi negociador. Utilizar las palabras que él trae de su sistema representacional, sus metáforas. Estar atentos al tono de voz. Si veo que lo sube y se está asociando emocionalmente, subo ese tono y lo empiezo a bajar, liderando ese estado emocional. Pensemos cómo nos vamos a sentar. Recomendamos la negociación lado a lado y abrir el ángulo porque eso inconscientemente estimula la colaboración y la inclusión de otras personas en la negociación. Ese es un datazo. Sí.
Sí, es un sí, golazo. muy útil porque ya ahí es como romper el patrón esto que vos decías del enfrentamiento, de la confrontación y ya abrir a que se sumen otros a la negociación y a generar otro clima. Genial. Sí, la disposición, y esto lo vemos cuando estudiamos los sistemas familiares y cómo nos sentamos incluso en las empresas, no es inocente, tiene mucho impacto y por eso hoy también muchas empresas han cambiado la forma en la que se sentaban y la forma en la que están diseñadas las oficinas, porque eso se dan cuenta que impactan en cómo la gente trabaja y se vincula. Claro, claro que sí. Entonces tiene un impacto muy fuerte a nivel de la conducta en cómo nosotros utilizamos el espacio. Así que la propuesta acá, prueben y utilicen el espacio a favor de la negociación también. Genial, genial. Bueno, creo que la verdad que espectacular. Da para hablar un rato larguísimo de este tema. Yo sé que es larguísimo, pero bueno, le dimos 3 encuentros y cada vez le fuimos dando más tiempo. Y bueno, eso obedece a que cada vez nos interesó más. Está buenísimo. Aparte, la gente se engancha mucho con este tema. Y la verdad, estaría bueno, si te parece, en función de lo que la gente pide, en algún momento, si estás de acuerdo, el material, algo de material como para poder colgar en la página, si te parece, con algunos tips de los que tiraste hoy, simplemente. Dale, les preparo un material y después te lo comparto, así queda a disposición a la gente. Y te refuerzo esto que me propones y comparto que mi misión es difundir la programación neurolingüística para el desarrollo personal, organizacional, social. Así que quedo a disposición también de todas las personas que han participado del Congreso para asistirlos en lo que pueda con material o información. Bueno, seguramente vas a estar, vamos a estar con vos muy seguido, ese. Muy buena la Bueno, exposición. ojalá que así sea. La verdad que lo disfruté mucho, buenísimo, y la gente por lo que veo también lo disfruta porque habla muy bien de la exposición. Así que ese, nos estamos viendo, Muchísimas gracias. estamos en contacto y gracias por participar.